Recordemos que en el parágrafo 1 Nancy Fraser nos habla de la necesidad de, de asumir una visión bidimensional del concepto de género, una concepción bidimensional que tiene que abarcar tanto el problema de estatus como el problema de redistribución, es decir, justicia, tanto desde el punto de vista material, de la igualdad material, como desde el punto de vista del reconocimiento. Y en el parágrafo 2, ella proponía un concepto de justicia, una teorización de la justicia, que permitiera reunir bajo un mismo principio ambos aspectos del problema del género o de la subordinación en general, tanto la del reconocimiento como la de la redistribución. Y ella nos decía que esa teoría de la justicia podía utilizar como principio rector que englobara ambos aspectos el principio de paridad de participación. Un principio de paridad en la participación que garantizara que la justicia va a abarcar no solamente el derecho de las personas a la participación en el reparto de riqueza y en el reparto de trabajo, en el reparto del esfuerzo y en el reparto de los resultados de ese esfuerzo colectivo, sino también la participación en el reconocimiento, en el derecho a la palabra, en esa participación política que hace que cuando nosotros hablamos en el espacio público, nuestra palabra sea escuchada. Lo que distingue, considerar uno solo de los aspectos, de introducir los dos, permitidme que haga un símil grosero, es lo que distingue, o lo que debería distinguir a los seres humanos de los animales de granja. ¿Vale? En cualquier granja de estas progres, tipo finlandesa, cualquier granja esta donde están los cerdos bien cuidados, todos los cerdos y todas las cerdas tienen derecho a la misma cantidad de comida y se las baña y se les da medicamentos, se les pone música para que no se estresen. Bien, eso no son seres humanos por muy bien tratados que esté, es más, aun cuando estén mejor tratados que muchos seres humanos, ¿vale? No son seres humanos. Para ser humano, yo tengo que tener derecho a la participación en el ámbito de mi comunidad. Lo que me humaniza es la palabra. Es la palabra, el ejercicio de la palabra con mis iguales, es exactamente lo que desde el origen de los tiempos nos hace humanos. La mujer en la sociedad patriarcal, igual que las minorías étnicas o raciales en las sociedades imperialistas o racistas, tienen la palabra disminuida. Su palabra no vale lo mismo que vale la del poder dominante, la de los representantes o las representantes del poder dominante, y su palabra no es oída o no tienen voz en la discusión política y, por tanto, si no tienes voz en la discusión política, no tienes derecho a participar en el diseño de tu destino. Para que un ser humano pueda hacerse cargo de su libertad, sea lo que entendamos por libertad, que también es una palabra muy compleja, para que un ser humano pueda hacerse cargo de su libertad, tiene que poder discutir el camino para llegar a los fines que se ha propuesto. Y discutir ese camino, que solo puede ser junto a otros y a otras, porque los seres humanos no somos seres aislados, somos seres sociales,
Para poder discutir ese destino, esas aspiraciones, esos fines, ese camino, junto a otras, tenemos que tener el derecho a la palabra. Por tanto, nos dice Nancy Fraser, el principio de paridad de participación nos debería poner sobre la pista, o nos debería poner la lupa, la lente, que nos permita determinar cuándo están dadas o no las condiciones materiales que garantizan la independencia y la seguridad de la vida, y dos, cuándo están dadas las condiciones lingüísticas de participación, culturales, políticas, que garantizan el derecho a la palabra a todos los participantes, en igualdad de condiciones. Algo tan antiguo, tan simple, como lo que definían los griegos como las condiciones de la vida del ciudadano. Autarquía, isonomía e isegoría. ¿Qué le vamos a hacer? Es tan viejo este asunto, compañeras, que avergüenza. Que después de 2500 años todavía sigamos discutiendo sobre las condiciones materiales que un griego determinaba como la autarquía del individuo. Que sigamos discutiendo sobre las relaciones de igualdad entre los participantes de la comunidad, que es la isonomía. Y que sigamos discutiendo sobre el derecho a la palabra para poder expresar mis fines y mis medios en esa discusión política común, que es la isegoría, que después de 2500 años todavía tenga que venir Nancy Fraser a descubrirnos el asunto, os debería dar la pauta del inmenso trabajo de destrucción cultural que lleva adelante el poder de forma sistemática para que no seamos conscientes de cuáles son las condiciones de posibilidad de la libertad, la ciudadanía y la convivencia. 2500 años después, todavía hay gente que desconoce que sin autarquía, sin isonomía y sin isegoría no hay posibilidad de relación política entre iguales y, por tanto, no hay posibilidad de democracia. Faltaría más. Y lo que nosotros llamamos democracia queda reducido a un formalismo en el cual las oligarquías, las pequeñas aristocracias pueblerinas, gobiernan el destino de los muchos en base pues, al control hegemónico, cultural y del lenguaje, dando la palabra a unos y quitándosela a otros. Pues bien, el feminismo tiene que reclamar ambas cosas, pero no el feminismo, cualquier movimiento de emancipación, nos dice Nancy Fraser, tiene que reclamar ambas cosas, las condiciones materiales de subsistencia y las condiciones culturales del lenguaje, el derecho a la palabra, el derecho a la participación, que nos garantice que nuestra voz, nuestros deseos, nuestra manera de ver el mundo, aún en el desacuerdo, va a ser escuchada y tenida en cuenta. ¿Vale? Pues bien. Y a partir de ahí, ella nos dice que para conseguir este objetivo, nos dice ella, necesitamos redefinir la política identitaria de una manera que no sea excluyente. ¿Cuál es el problema que atribuye Nancy Fraser a las políticas de identidad de los años 70 y de los años 80? Que terminan o que han terminado muchos activistas han terminado encerrados en posiciones excluyentes como esta que estábamos antes comentando, pues de regulacionistas y abolicionistas, ¿no? Es decir, no hay ninguna posibilidad de acuerdo porque mi identidad excluye por completo la otra. Nos dice Nancy Fraser que es importante que seamos capaces de redefinir lo identitario de un modo no excluyente. Luego veremos con Butler que Butler dice algo muy parecido a esto, y es que seamos capaces
no de tolerar la diferencia. No, tolerar es muy cristiano, es eso de te perdono, ¿no? No, es aceptar la diferencia. Aceptar esa diferencia como algo consustancial al ejercicio político ciudadano y a la necesaria diversidad que tiene que haber en una comunidad para que esa comunidad sea rica, sea productiva. Sin diversidad, lo único que tenemos es la tremenda planicie de los cementerios. Ahí todo el mundo está de acuerdo en el cementerio. No hay ninguna divergencia. La política es otra cosa, la vida humana es otra cosa. Pues bien, fijaos cómo hasta en esto van a estar de acuerdo ambas. Necesitamos que no sea excluyente ese ejercicio. Dice Nancy Fraser que, hablando de estos identitarismos, por lo general se considera el asunto del reconocimiento como un aspecto de las políticas de identidad. Así, cuando se pide reconocimiento desde el feminismo, se pide reconocimiento a la identidad de género. La falta de este reconocimiento implica una depreciación de la identidad de género desde el patriarcado que influye en la depreciación de la percepción del yo de las mujeres. Por eso, cuando desde el feminismo se hace un reclamo identitario, se considera que esa identidad de género que ha sido asignada es una identidad depreciada en la que se apoya el patriarcado para su dominación, porque, entre otras cosas, hace que la misma víctima se vea a sí misma depreciada en su percepción. El objetivo de una política de reconocimiento feminista, vista desde este punto de vista, sería reparar esa depreciación, impugnando las imágenes androcéntricas que degradan la feminidad. Las mujeres deberían rechazar dichas imágenes adoptando nuevas autorrepresentaciones que remodelen su identidad colectiva, su imagen pública, el respeto y la estima social. Una política de reconocimiento desde esta concepción del feminismo significa, así, una política identitaria, reclamar y revalorizar lo femenino frente a la depreciación patriarcal. Pues bien, para Fraser, esta manera de entender el feminismo como identidad, este modelo identitario, tiene algunas cuestiones interesantes que deben ser aprovechadas y que deben ser utilizadas. Pero tiene dos deficiencias importantes. Por un lado, cosifica, cristaliza lo femenino, algo que habíamos aprendido que es una construcción cultural e histórica, lo cristaliza y de alguna manera determina que lo femenino es una manera de ser propia de una época, en este caso de la nuestra, cosifica lo femenino y oculta otros ámbitos de subordinación entre cruzados, reciclando, nos dice Nancy Fraser, los estereotipos dominantes y promoviendo el separatismo entre las luchas. No es lo mismo la lucha de la mujer negra que la lucha de la mujer blanca heterosexual, no es lo mismo la del gay que la del tal. Es decir, no solamente deja fijos los estereotipos, sino que los promueve y sobre todo lo hace amparándose en la corrección política, de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, no debes utilizar determinados términos y con eso hemos resuelto el problema del género, ¿no? El problema de la subordinación lo hemos resuelto con una cuota, por ejemplo, ¿no? O lo hemos resuelto con un lenguaje inclusivo, ¿no? Y ya damos por hecho que todo lo demás va a venir por decantación. Y además, nos dice Nancy Fraser, ella considera, ella cree que es deficiente porque esta manera de ver las cosas considera la falta de reconocimiento sexista como un daño cultural, independiente del económico.
un daño cultural independiente del económico que oculta que buena parte de la falta de reconocimiento viene dada por la posición económica subordinada de las mujeres dentro de la estructura política y económica de la comunidad. Por eso la autora propone enfocar el problema del reconocimiento no como una cuestión de identidad, sino como una cuestión de estatus. Ella cree que enfocando el problema del reconocimiento desde el punto de vista del estatus, este problema identitario, sectario, faccioso, quedaría resuelto. Dice, puesto que lo que requiere reconocimiento no es la identidad femenina, sino la posición de la mujer dentro de la interacción social, la mujer no requiere reconocimiento por ser mujer. La mujer requiere reconocimiento por ser sujeto, por ser ser humano. Lo que pide la mujer es ser considerada un igual en el espacio político, en el espacio común. ¿Vale? No que digan, ay, eres rubia, tienes que tener reconocimiento por rubia. No, quiero reconocimiento por ser humano. Y quiero que mi palabra valga lo mismo que el otro, no por ser mujer, sino por ser humano. Dice, lo que requiere reconocimiento no es la identidad femenina, sino la posición de las mujeres en la interacción social. Y lo que hay que rechazar, para rechazar la identidad mermada y la falta de reconocimiento de la feminidad, es la posición de subordinación que impide a las mujeres participar de la vida social a la par que los hombres. Una posición de subordinación que, en consecuencia, merma su reconocimiento y su identidad colectiva. La falta de reconocimiento de la mujer y la depreciación de su identidad colectiva vendrían dadas, dice Nancy Fraser, por su posición mermada en la interacción social y, lógicamente, pues en el sistema productivo. Esa posición de subordinación que merma el reconocimiento y la identidad colectiva se materializa a través de patrones culturales. Este concepto vamos a quedárnoslo en la cabeza porque lo va a utilizar ella insistentemente en el capítulo. Esta posición de subordinación se materializa a través de patrones, ella lo llama de valor cultural, institucionalizados. Estos patrones son estructuras de comportamiento, formas en las que, tendencias en las que la sociedad se comporta, en la que los seres humanos se relacionan unos con otros, son pautas, estructuras, modelos, tendencias en los cuales la mujer siempre está subordinada, siempre se encuentra subordinada. Estos patrones de valor cultural institucionalizados, y cuando decimos institucionalizados quiere decir que están normativizados, la sociedad responde a reglas, como cuando le dicen, niña, no te pongas esa ropa, que vas a parecer no sé qué. Hay una regla inconsciente que dice que quien se ponga esa ropa pertenece a un determinado grupo estigmatizado. Niña, cierra las piernas cuando te sientes que parece no sé qué. Una señorita no grita. La señorita llora, pero no grita. Los hombres gritan, porque por eso son machos, pero no lloran, ¿no? Eso no está escrito en ningún lado, pero está institucionalizado en la medida en la que la comunidad lo ha establecido y lo perpetúa de generación en generación como normas de comportamiento que, cuando no se cumplen, tienen su sanción. Tienen su sanción. Es que si corres así, corres como un chico. Las chicas tienen que correr de otra manera, y lo veis en todas las películas, ¿no? Cuando veis en las películas correr a la chica no corre como el chico, ¿vale? Y uno dice, ¿qué le pasa en las piernas a esa pobre muchacha? Los tacones. ¿No? Sí, pero aunque no tenga tacones,
Jane corriendo junto al río al lado de Tarzán, dice, parece que va con tacones. No, no va con tacones, va descalza. ¿Por qué corre como si llevara tacones? ¿No? Si va descalza corriendo por el campo, ¿no? Es decir, bueno, y es un dibujo animado, cuando Heidi corre por el campo, no corre igual que el niño, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. ¿Cómo era Mario? ¿Cómo era bueno, Pedro. Pedro, Pedro. Pedro, Pedro. Pedro no corre igual que Heidi. En ¿Vale? cambio, Sí. Pipi calzas largas corría mejor que los niños, por eso nos gustaba tanto. ¿No? Entonces vemos cómo hay patrones, digamos, hay patrones que no están escritos en ningún lado, pero que responden a normas institucionalizadas y que tienen sanción social. Tienen sanción social. Una chica no debe escupir cuando tira el gargajo, no debe hacerlo tirar dando vueltas ni competir con los muchachos del barrio a ver quién escupe más lejos. Eso, es que eso las chicas no lo hacen, ¿vale? Sí, bien, hay tantas normas institucionalizadas desde que un niño y una niña nace hasta que se hace adulta, o el niño también se hace adulto, que tanto las expectativas de uno como las expectativas de la otra han quedado configuradas, diría Butler, han quedado performadas por esa De, performatividad del lenguaje, esa capacidad de construcción material que tiene el lenguaje en la transmisión cultural, que nos troquela como seres humanos dentro de esos patrones de valor cultural institucionalizados. El lenguaje que de, aprendemos y las normas que aprendemos a través del lenguaje y de la sanción social colectiva, desde nuestros padres hasta nuestros maestros, el vecino, el niño, tal, ¿no? El amiguito, la amiguita, ¿sí? Nos va troquelando hasta un momento en el que nosotros y nosotras nos comportamos de acuerdo a normas que no están formalizadas, pero existen. Y vaya si existen. sin Adelante, embargo, Gemma. sin embargo, no sé si a lo mejor le pasará al resto de compañeras o mujeres cuando, por ejemplo, vemos una imagen en una película o en una entrevista o tenemos un compañero que además a sí mismo se dice, pues yo es que soy muy, muy femenino, mira, es una persona, es un hombre muy afeminado y ves los gestos y son gestos que, vamos, yo lo veo en amigas y en compañeras que ni siquiera las mujeres hacemos. Claro. Esa exageración de tocarse el pelo, de la mano así o colgadita, me refiero, sin embargo, se identifica como un hombre afeminado, pero ni siquiera las mujeres hacemos esos gestos. No. Tan exagerados, tan marcados, Claro. no sé, vamos, No, porque pero absolutamente. como no sea en otra clase social Claro. que sigan No, con el pañuelo y el abanico, no. absolutamente, absolutamente. Esa es la cuestión. Es decir, hay una serie de valores, de valores de patrones de valor cultural que están absolutamente establecidos, no están escritos en ningún lado, pero todo el mundo los reconoce. Todo el mundo los reconoce. ¿Vale? Sí. Estos patrones de valor cultural, nos dice Nancy Fraser, colocan a las mujeres en pares, nos dice ella, frente al hombre, y les permiten participar a la par que los hombres en la vida social. Dice, si esto es así, si el patrón de valor cultural coloca a la mujer en pares, en comparación con el hombre, podríamos hablar de igualdad de estatus. Si realmente lo que esperamos de unos y de otros en función de esos patrones es lo mismo, oye, pues entonces podemos empezar a hablar de igualdad de estatus. Ese será el objetivo de la lucha cultural en este caso, ¿no? Por obtener esa participación en pares frente al hombre. Pero, lamentablemente, no es así. Normalmente colocan estos patrones a la mujer como un otro.
no como un par. Recordemos la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Coloca a la mujer como un otro, excluido o invisible, en cuyo caso hablamos de subordinación de estatus o falta de reconocimiento sexista, como ocurre, dice, en el caso de la tolerancia de la violación dentro del matrimonio, en el que la mujer queda sometida a su deber conyugal, la estigmatización de las madres solteras en los programas de las ayudas sociales, la mutilación genital femenina como práctica cultural. Bueno, ahora estos ya son patrones de valor cultural muy duros, pero en los que tampoco hay una norma escrita. Nadie le dice, oiga señora, usted tiene la obligación de dejarse violar por su marido dentro del matrimonio. Lo que le dicen es que tiene un débito conyugal, ¿no? Que suena mucho mejor, ¿no? Para dulcificar esa relación de subordinación. Y lo que le dicen a la chica que le van a practicar una mutilación, una ablación de clítoris, no le dicen que le van a extirpar el clítoris para que sufra y mantenga su virginidad hasta ser violada por el marido que le asigne la familia. No, le dicen que es lo que hace una buena creyente en la comunidad, porque hay que ser una buena chica, ¿no? Digamos, son patrones de subordinación que se traducen en una subordinación porque colocan de forma sistemática, no individual, sino de forma sistemática, es a todos los miembros del grupo, en este caso a todas las mujeres, las colocan en una posición de subordinación o de falta de reconocimiento. Y nos dice Fraser, considerado desde el punto de vista del estatus, esa desigualdad en la consideración y en el trato, estos modelos institucionalizados de subordinación constituyen una conculcación de la justicia que debe ser reivindicada. Pero no para reivindicar la feminidad, sino para superar una subordinación que conculca el derecho humano, debería haber puesto yo entre paréntesis, conculca el derecho a interactuar con los hombres como iguales. Para desinstitucionalizar los patrones de valor androcéntricos que impiden la paridad entre sexos y sustituirlo por patrones de valor que los fomenten. Esta es la cuestión. Por eso ella cree que cambiando el criterio de identidad a un criterio de estatus, podríamos avanzar en ese camino de deconstrucción de los patrones de valor androcéntricos por patrones de valor de igualdad. Así, el punto de vista de estatus posibilita una política de reconocimiento no identitaria aplicable tanto al género como a cualquier otro eje de subordinación y a cualquier otra lucha social. Y aquí ella va a poner como ejemplo el caso de la hijab, que ella considera una práctica cultural de una minoría étnica, religiosa, cultural, que parece entrar en conflicto con la justicia de género. Recordemos, la hijab es el uso del pañuelo, del velo, ¿no? En las minorías o en los grupos de origen musulmán. Y ella se plantea la pregunta que vivimos en Francia hace unos años atrás, que fue tan sonada: ¿prohibir el velo en la escuela pública constituye un trato injusto hacia la minoría religiosa? Esa sería una pregunta. Además, creo que aquí en España también lo tuvimos, hace también un par de años, creo recordar que también hubo un debate bastante fuerte al respecto de este asunto. Vamos a ver las argumentaciones que presenta Fraser en el capítulo. Ella dice que
al tratarse de una práctica grupal y no una cuestión individual, deberemos aplicar el principio de paridad participativa para ver si es justo o no es justo. Deberemos aplicarlo 2 veces. Por un lado, tenemos que aplicar el principio de paridad desde un punto de vista intergrupal. Tenemos que comprobar si las normas culturales institucionalizadas que niegan la paridad, digamos, si las normas culturales que nosotros tenemos niegan la paridad de participación al grupo. ¿Vale? Y en segundo lugar, una vez que veamos si el grupo, en este caso la minoría cultural, tiene paridad o no tiene paridad de participación, y en función de eso determinaremos si hay criterio de justicia o no, si se cumple o no, tendremos que ver si el criterio de justicia se cumple dentro del grupo. A ver si va a resultar que permitimos una práctica que desde el punto de vista intergrupal sea justa, pero que esa práctica conlleve una injusticia para algunos participantes dentro del propio grupo, ¿vale? Como sería el caso de la mujer, ¿no? Es decir, aceptar el uso de la hijab en la escuela pública sería un avance en la consideración de justicia intergrupal entre católicos y musulmanes. A lo mejor sí. Bien, aceptar la hijab además mejoraría o como poco no empeoraría la posición de subordinación de los miembros dentro del grupo, en este caso las mujeres, dentro del grupo de la minoría étnica o cultural. Bien, pues vamos a ver los argumentos. Quienes defienden el uso de la hijab, dice Nancy Fraser, tienen que demostrar 2 cosas. Que su prohibición, que prohibir el uso del hijab constituye un trato injusto hacia la minoría musulmana. Y en segundo lugar, tienen que demostrar que permitir el hijab no empeora la posición de subordinación de la mujer, tanto dentro de la minoría como dentro del marco social en el que la minoría funciona. Es decir, tanto dentro de la minoría cultural como en el ámbito general de la comunidad. A mí estas 2 preguntas me resultan muy importantes porque yo no estoy de acuerdo con la respuesta que da Nancy Fraser. Pero la pregunta está muy bien formulada. Muy bien formulada. Si yo quiero defender determinada práctica, tengo que demostrar 2 cosas. Una, repito, que prohibir esa práctica constituye una discriminación con respecto al grupo. 2, que permitir esa práctica no empeora la posición de algunos miembros dentro del grupo y dentro de la colectividad. ¿Vale? Que nos sirva estas 2 preguntas para cualquier análisis de tipo multicultural que queramos hacer en lo sucesivo. Está muy bien formulado el problema. Pues bien, ella dice que no hay prohibición que impida lucir simbología cristiana en las escuelas. Y es verdad. Nuestras escuelas están llenas de crucifijos. ¿Vale? Por no hablar de banderas del Barça, del Madrid, están llenas, ¿vale? Por tanto, dice ella, parece que claramente hay una discriminación con respecto a las alumnas o a los alumnos musulmanes. Los alumnos musulmanes tienen que pasar todos los días delante de un crucifijo amenazador, como en la película, como tenéis que verla, por favor, tenéis que ver la película Cita tonta y pedante de la noche. Se llama Bienvenidos a Almania. Una joya. Pero tonta nada, es una maravillosa película. Un peliculón. Por favor, descargadla, encontradla en el videoclub. Bienvenidos a Almania. Os vais a reír como pocas veces, pero
la película es trágica, ¿eh? Es la historia de una familia de turcos emigrados a Alemania, ¿no? Y con lo que se encuentra contado, esto está contado desde el punto de vista del turco, ¿no? De la familia de turcos, ¿no? Las mujeres, los niños, cómo ven esa sociedad tan extravagante, tan rara, a la que ellos llegan, ¿no? Ellos llegan a un mundo absolutamente loco para ellos, ¿no? Merece mucho la pena. Bien. Evidentemente, no hay ninguna prohibición para poner símbolos religiosos católicos. Por tanto, no permitir símbolos símbolos musulmanes es claramente una discriminación. Los laicistas, como yo, que entre mis pecados, además de abolicionista, soy laicista, yo digo, hombre, esto se soluciona muy fácil, querida Fraser. Se soluciona quitando los crucifijos, ¿vale? Y hemos zanjado la cuestión, ¿no? Pero claro, a ver quién lo dice en este país tan católico y tan feudal. Bien. Además, Jorge, no sería solo quitar los crucifijos. Si tú no le permites a una niña llevar la hijab al cole, no le puedes permitir a un niño o a otra niña llevar un crucifijo colgado Llevar al cuello. crucifijo, llevar cadenitas, claro. Claro. Evidentemente. Los símbolos religiosos deberían estar prohibidos en la escuela desde el punto de vista del laicismo. Bien, pues no lo están. Nos dice Nancy Fraser que desde la segunda cuestión, dice, se divide en dos argumentos. Los republicanos y los multiculturalistas. Para los republicanos, el hijab es un marcador de subordinación. Para los laicistas también. El hijab es un marcador de subordinación. Por tanto, si nosotros aceptáramos el hijab desde el punto de vista multicultural como justicia multicultural, porque puesto que hay crucifijos, aceptemos el hijab y los símbolos religiosos, el problema, nos dice un republicano y un laicista, es que el hijab es un marcador de subordinación. El hijab coloca a la mujer en una posición de subordinación con respecto al hombre, por no hablar en las actividades de educación física, extraescolares, no pueden usar pantalón corto, no pueden usar los vestuarios, no pueden ir a la piscina a bañarse y a hacer natación con los niños, en fin. Para un republicano y para un laicista es un clarísimo marcador de subordinación. Pero para los multiculturalistas, no. Porque para los multiculturalistas el significado del hijab excede, dice en Francia, el valor patriarcal. El hijab tiene un valor identitario. El hijab es como para un niño del Barça llevar la camiseta con el nombre de Messi. El hijab es un signo de identidad que le permite al miembro de la minoría étnica expresar su identidad y su orgullo de pertenencia a través de ese símbolo. Yo estaría de acuerdo personalmente si también lo llevaran los chicos, pero da la casualidad que solo lo llevan las chicas al hijab. Claro, si los chicos también fueran con el pañuelo, pues yo dudaría al respecto de esta cuestión. Pero para ella dice que los multiculturalistas consideran que el hijab tiene un valor cultural por encima de la cuestión de subordinación en Francia y que constituye una forma de expresar la identidad musulmana como cultura en esa cultura en transición que son los musulmanes inmigrantes en Francia. Y en opinión de Fraser, permitir el hijab podría ser un paso hacia la paridad de género y no un alejamiento de ella. Y antes de decir lo que pienso, que conste que este es un asunto que es un debate en España muy intenso, en el que gente muy inteligente y muy preparada sostiene ambas posiciones.
Yo personalmente tengo un amigo muy querido y al que respeto muchísimo, que cree que si no permitimos el uso del hijab en la escuela, él es profesor de instituto, las niñas no van a ser escolarizadas. Y el bien a proteger de la escolarización está por encima del bien a proteger, en este caso, de la subordinación simbólica. Porque si no escolarizamos a las niñas, las condenamos a reproducir en el ámbito doméstico esa posición de subordinación. Y si alguna posibilidad tienen de superarla, es precisamente a través de la formación, de la cultura y del contacto con otras visiones que le permita, cuando sean adultas, ponerse o quitarse el velo, pero en última instancia hacerlo por propia voluntad. Así que ya veis que la cosa no es sencilla y que conste que yo no estoy de acuerdo con esto que acabo de decir, pero creo que es un argumento de suficiente peso como para que no podamos eludirlo a la ligera, ¿no? Si el precio a pagar por prohibir el hijab es que las niñas, una vez cumplida la ESO obligatoria, ya no sigan en la escuela, ese precio es muy alto, ¿eh? Es muy alto para las niñas, estoy hablando ahora, para las mujeres, ¿no? Si le estamos condenándolas a vivir en un ostracismo cultural en el que ya no encuentren salida o que la salida sea cada vez más dificultosa. Pues bien, yo creo, en mi opinión, creo que Fraser subestima el valor de subordinación que implica el velo y creo que no distingue adecuadamente, aquí me voy a permitir yo enmendarle la plana a Fraser, creo que no distingue adecuadamente dos conceptos, uno el de integración y otro el de multiculturalismo, que creo que son dos cuestiones que no deben mezclarse. Porque la integración implica igualdad de participación desde el respeto a la diferencia. Mientras que el multiculturalismo lo que implica no es una igualdad de participación, sino islas de identitarismo excluyente. Y lo que la educación pública tiene que promover en una república del futuro no es el multiculturalismo, sino la integración, que son dos conceptos radicalmente diferentes. El multiculturalismo defiende que cada uno haga su isla identitaria como le guste, y la integración republicana exige el respeto a la diferencia como un valor en sí mismo de esa diferencia. Por tanto, nosotros necesitamos un modelo educativo, en mi opinión, un modelo educativo que permita mostrar esa diferencia sin exclusión. Y a lo mejor la cosa pasaría, digo yo, es una propuesta, primero por quitar los crucifijos y segundo por permitir la hijab siempre que no se vieran signos de malos tratos, supongo, ¿no? Considerando el valor supremo de la escolarización por encima de otra consideración. Y lo digo yo, que sabéis que mi opinión es la de que la hijab yo le prendería fuego, ¿no? Pero es verdad que los argumentos de la otra parte son muy poderosos al respecto. Pues bien, si queréis, leemos el parágrafo 3 una vez que expreséis vuestras opiniones al respecto de lo que hemos comentado. Yo con respecto al yihad discrepo mucho de que pueda integrar o pueda ser bueno, puesto que ellas no son libres de elegir empezamos ahí, no son libres. Por más que digan que se lo ponen porque quieren, porque es su identidad musulmana,
cuando tú hablas con ellas más en privado o tienes más confianza, no pueden quitárselo ni salir a la calle o hacer nada de esto porque la familia ya la están demonizando o ya esta mujer les está un poco como que el catolicismo aquí cuando no podías salir sin velo a la calle en aquellas épocas o el luto, de todas esas cosas. Si tuvieran libertad de elegir el yihad, como eligen una pulserita que tenga la media luna o cualquier cosa de esa, porque una vez salen las católicas de los conventos, yo no veo que van con la toga a las escuelas. Ellas tienen la toga y esos uniformes cuando están en conventos, pero yo no veo que una vez abandonen el Opus Dei o abandonen cualquier cosa, ellas hagan esa ostentación que las diferencia. Luego bien, no lo han elegido libremente y creo que las musulmanas tampoco. Entonces... Yo tengo dudas con este tema también. De hecho, a ver, yo estoy, pues, por supuesto, más por la postura de que no exista esa simbología, pero también entiendo que lo que ofrecemos como sociedad y como cultura mayoritaria a las sociedades o las culturas minoritarias que se tienen que integrar tampoco es tan estupendo. Entonces, a veces, más allá de la cuestión del feminismo y de la cuestión de la subordinación con estos signos y elementos que está más que clara, está claro que con un velo y con unas faldas, ya nos lo decía Simone de Beauvoir, se pueden hacer muchas menos cosas y tienes la vida en cuanto a la participación más limitada. Más allá de eso, sí que creo que la elección esa no desde la libertad puede estar también marcada o condicionada como una manera de expresar una diferencia y de no querer pertenecer del todo a ese otro mundo con el que también, entre comillas, tienen derecho a ser críticos, ¿no? Esto viendo la parte más, que a mí me parece más interesante de ese derecho a ser diferente y a ser particular. Y después hay otra cuestión que a mí siempre me preocupa y que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la prostitución y de la renta básica y en ausencia de conseguir una integración real y una aceptación real de diferente también por parte de la escuela occidental con respecto a todas estas minorías étnicas, en ausencia de esa integración real, ese mientras tanto, al final, si una niña va a venir menos a clase, va a haber más absentismo escolar por limitar el velo que si no lo limitas, más posibilidades, entiendo yo, que tendrá ese sujeto de construirse de una manera alternativa y distinta a la del discurso familiar, si al menos participa de la escuela, aunque sea con el velo, que si se queda en casa, porque más posibilidad de contrastes tendrá. Pero bueno, yo tengo dudas. Yo con este tema también tengo conflictos. Yo, aunque sea repetir algo, te voy a poner el ejemplo de los gitanos. Ellos, normalmente la escuela, bueno, estoy hablando de hace tiempo, a lo mejor, no ahora, pero la escuela no la quieren. Sin embargo, el gitano, cuando tiene que sacarse el carné de conducir para la fargoneta, poderse ir por los mercados, etc., digo la fargoneta, aprende a leer y escribir para sacarse el carné de conducir. Luego abandona, por supuesto, hay casos que no, pero estos son casos aislados o casos más minoritarios, pero yo me refiero en general. ¿Quiere esto decir que solamente el atractivo de que se pueda educar es que lleve el yihad a la escuela? Pues no lo sé, lo dudo, pero bueno, ahí está. Es que el tema, no sé si se me oye. Sí. Perfecto. El tema es, yo también veo, a ver, desde mi punto de vista, yo también sería el tema del laicismo en las escuelas, porque si estamos en un estado aconfesional, claro, por ejemplo, hablando de España, ahora mismo no sé cómo estará la situación en Francia o en otros países, claro, sería quitar los crucifijos y tal, pero de momento, como esta situación tampoco parece que vaya a darse,
es que también es muy complejo, porque no solo por el yihad, es un poco lo que decía Jorge con el niño que viene con una bufanda del Barça o la camiseta de un equipo, porque durante la infancia y digamos hasta que no empieza la preadolescencia, realmente los valores se los está inculcando la familia. Entonces, ¿cuántos niños y niñas quieren realmente hacer la comunión? ¿De verdad tienen sentido, tienen esas creencias o lo hacen por los regalos? Creo que aquí sabemos, y los que hemos hecho la comunión porque nuestros padres nos la pusieron con calzador, pues lo vivimos como una juerga, como un día divertido de comer con los niños y padres y los regalos. Y luego no hemos vuelto a misa. Entonces, ¿hasta qué punto un niño o una niña o un preadolescente decide? Realmente están decidiendo tus padres desde el momento que naces, seguramente con la mejor intención. El que es católico porque es católico, el que es ateo porque es ateo y el que le gusta el flamenco porque le gusta el flamenco. Y lleva a la niña a todos los festivales con el traje de flamenca. Entonces es bastante complejo. También otra cosa que yo creo que a lo mejor se podría ir por ahí por el tema del yihad, ya no el yihad, pero sí que es cierto que hay mujeres que van con todo, digamos que es como un hábito, ¿no? Que es que no puedes ni siquiera identificar a la persona. O sea, tú no sabes si se está examinando Sheila Gómez o su prima. Y en un hospital igual, no, hasta que no hay un reconocimiento de la persona, tú no sabes, es que no identificas exteriormente si es la persona que dice en el pasaporte o en el carnet de identidad. Bueno, Yo no sé si... ahora con la mascarilla vamos todos más o menos igual, ¿eh? Tampoco exageremos. Clara, ¿tú cómo lo pero vives a eso en es la difícil. escuela? Y pues quería intervenir porque en mi corta experiencia lo que he visto es que las poquitas alumnas musulmanas que yo he tenido suelen relacionarse entre ellas, ¿no? Entonces es cierto que en la escuela ven otros modelos, otras pautas de comportamiento, otras cosas, pero ellas siguen formando sus grupos de amistad de musulmanas y yo no lo sé porque nunca he hablado así con ellas de este tema en privado, pero yo no creo que se planteen dejar de llevar el velo. A mí me llamó muchísimo la atención cuando yo estuve de Erasmus en Manchester en el 2011 y llegar a la universidad y ver a compañeras mías que iban a clase con burka. Claro, yo aquí eso no lo había visto. De hecho, fue la primera vez que yo veía un burka en vivo. Y yo pensaba, pero ¿cómo puede ser? Son mujeres que están asistiendo a clases universitarias en una de las universidades más prestigiosas del Reino Unido y del mundo. Una universidad carísima. ¿Cómo puede ser que hayan llegado hasta aquí y sigan vistiendo un burka? A ver, no tengo la solución a esa... no he encontrado nunca la respuesta a esa pregunta, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención. Entonces, es cierto, yo nunca me había planteado lo que tú habías dicho, Jorge, de lo que dice tu amigo, ¿no? El prohibir llevar el velo quizá lleva a que no acudan a clase y eso es más perjudicial, estoy de acuerdo. Pero no sé si el asistir a la escuela, por supuesto, le vas a dar otras herramientas para la vida, desde luego, pero no creo que no lo sé, pero no creo que les haga plantearse la cuestión de por qué llevo un velo, porque luego en casa o con su círculo de amistades o en la mezquita el sábado van a seguir viendo otras cosas y los valores que les están inculcando son los mismos, por lo tanto, no sé, no lo tengo muy claro yo tampoco. Asunto difícil, Sí. difícil. Pero veis como tema que tocamos, tema en el que no hay respuesta clara, ¿no? Todas tienen un precio a pagar. Yo, si me permite, tuve una aclaración Adelante, Luisa. de una estudiante de química que estudió en su propio país, en Marruecos, y tuvo que colocarse completamente tapada porque había una contradicción con la incorporación de las mujeres y era un sistema de protección el poder llevar
ir completamente tapada como sumisión y como subordinación. Y había asistido y era una licenciada superior, etcétera, etcétera. Probablemente eso las condiciona. Aquí mi generación ha luchado contra la simbología cristiana. Aquí en los hospitales se rezaba el Santo Rosario, pasaba el cura a darle extrema unción sin preguntar de qué credo eras. Y al final, pues afortunadamente, aunque siguen coleando y aunque siguen habiendo hospitales católicos que ya te ponen allí el tema, el resto ya no es así. Yo creo que hay que luchar contra esa simbología, que es muy complicado, es así, pero en el fondo yo creo que sí que es una discriminación a una niña que tenga que ir con el velo, que no pueda hacer natación porque no puede ponerse un traje de baño, etcétera, etcétera, no la va a ayudar a su formación, evidentemente. Lo que pasa es que efectivamente tiene que haber un reconocimiento por parte de ese grupo de integración y de querer estar ahí. Y otras veces lo hacen como forma de protección. A esta chica le han llegado a tirar piedras los propios compañeros por asistir a clase. O sea que... Bueno, son asuntos complejos, porque además, fijaos que para nosotros es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro, ¿no? Yo tengo, se lo comentaba ayer a Pepa, que me quedé pasmado de ver una niña del bloque que ayer cuando subía al ascensor venía de la escuela y venía de la escuela con su máscara negra y la bandera de España. Una niña de 13 años. Es decir, evidentemente ella no ha elegido eso tampoco, y es un símbolo muy característico, ¿no? Bien, pues diría Butler que la performatividad del lenguaje, ¿no? nos va construyendo así de forma inconsciente a lo largo de la vida. Son muchas las cosas que nos performan, ¿no? Y ya que dices la anécdota, Jorge, es la misma niña que yo vi el otro día a su madre con los 2 hermanos pequeños que iban rezando el Padre Nuestro, la madre con los niños pequeños delante del colegio, haciendo, quiero decir, una familia del Opus, con una mujer bastante joven, como con 6 hijos ya. Pues, sí. Pues lo que decías, ¿no? Cuando veamos la paja en el ojo ajeno, también, ¿no? También miremos la nuestra, ¿no? La película de Bienvenido a Alemania sitúa mucho. Porque... ¿Me dejáis que lea? Sí, perdón. ¿Me dejáis que lea un párrafo? Adelante, Claro. Julián. Dice así: creíamos que habíamos conseguido, con mucho esfuerzo, un merecido territorio agnóstico, sin reclamar daños y perjuicios por toda una humanidad atormentada por los dioses y sus sacerdotes. Nos bastaba con que nos dejaran el relativo desquite del sarcasmo y jamás se nos ocurrió condenar a muerte al Papa de Roma, ni al gran Mustafi de Jerusalén, ni al patriarca de Moscú, ni al más ayatolá de los ayatolás. Les dejábamos ejercer su magisterio religioso rodeados de creyentes y de satisfacciones telúricas, y a lo sumo ridiculizábamos algo el progresivo sinsentido semántico de las religiones. Prodigiosas reservas de palabras y explicaciones obsoletas. Les perdonábamos el sadismo al que nos habían sometido en nuestra infancia desde su prepotencia de intermediarios de los dioses, inculcándonos terrores y esperanzas desmesuradas para nuestra estatura desde una autoridad que no estábamos en condiciones de cuestionar. Sonreímos condescendientes ante majaderías sin cuento que no aceptaría hoy ningún animal prelógico, a poco que conservara un solo sentido, y cuando hacíamos declaraciones sobre sus dioses, se los cedíamos generosamente porque estaban hechos a su medida y cada cual se salva como puede. Muy bien. ¿De quién es? ¿De quién es la cita? Porque de cara al futuro, esto que estamos construyendo tenía que estar claro, que a pesar de la libertad,
se tenía que concluir que el bien de la humanidad está más directamente relacionado con el laicismo que con las religiones. Así lo pienso. Buenísimo lo que has leído, ¿De Julián. quién ¿De es el dónde? texto, Julián? ¿De quién es el Este es texto? un texto que es de Vázquez Montalbán, Ah, Vázquez Montalbán. un artículo que escribió a manera de epílogo, Sí. en relación con el poeta este judío hindú que lo persiguieron y querían matarlo. Sí. Pues pásanos la cita, por favor. Es preciosa, WhatsApp. pásala, Julián, sí. O hazle Bueno, un trocito del texto. vamos a intentar terminar el capítulo, chicas, para empezar la semana que viene con Butler. A ver, Lorda, al ataque. Página. ¿En qué Página estamos? 198. Ah, vale. Tenga que buscar. Ahora va a 188. Sí. 198. Esto lo vamos a leer de carrerilla porque ya está todo el pescado vendido aquí. Disculpa, ¿me puedes repetir en qué página estamos? Es que no 198. sé. ¿En el punto 3? Sí, ¿Consideremos aquí? sí. Consideremos ahora. Consideremos ahora las implicaciones que estas concepciones tienen para la política feminista, empezando por la política del reconocimiento. Por lo general, esta se considera una política de identidad. Desde la perspectiva habitual, lo que exige el reconocimiento es la identidad de género femenina. La falta de reconocimiento consiste en la depreciación de dicha identidad por una cultura patriarcal y el consiguiente daño de la percepción del yo de las mujeres. Para solucionar este daño es necesaria una política de reconocimiento feminista. El objetivo de dicha política es el reparar la autodislocación interna impugnando las imágenes androcéntricas que degradan la feminidad. Las mujeres deben rechazar dichas imágenes y adoptar nuevas autorrepresentaciones confeccionadas por ellas mismas. Una vez remodelada su identidad colectiva, además, deben mostrarla en público para obtener el respeto y la estima de la sociedad en general. El resultado, cuando tiene éxito, es el reconocimiento de una relación positiva con uno mismo. En el modelo de identidad, por lo tanto, la política de reconocimiento feminista significa una política identitaria. Este modelo de identidad contiene sin duda observaciones verdaderamente perspicaces acerca de los efectos psicológicos del sexismo. Como he afirmado en otra parte, es deficiente, sin embargo, al menos en dos aspectos importantes. Tiende, en primer lugar, un momentito que me está sonando el teléfono. Disculpad. No te preocupes. Tiende, en primer lugar, a cosificar la feminidad y a ocultar ejes de subordinación entrecruzados y, en consecuencia, a menudo recicla los estereotipos. Hay alguien que quiere hablar contigo. Sí, por favor, me sustituidme porque alguien está queriendo No te contactar. preocupes. Maricruz, sigue tú. Sí, no, quito el vídeo. Voy. Decíamos, este modelo de identidad trata en segundo lugar. Este modelo de identidad contiene, ¿no? Sin duda. Trata en segundo lugar. No. Estamos al principio a mitad del segundo párrafo. ¿A mitad del segundo párrafo? No. Ay, no. El modelo de identidad trata en segundo lugar eso, la falta de reconocimiento sexista, vale, como un daño cultural independiente. Como resultado, oscurece los vínculos de esta con la mala distribución sexista, impidiendo así los esfuerzos por combatir simultáneamente ambos aspectos del sexismo. Por estas razones, las feministas necesitan un enfoque alternativo. Los conceptos de género y justicia aquí propuestos conllevan una política feminista de reconocimiento alternativa. Desde esta perspectiva, el reconocimiento es una cuestión de estatus social.
Lo que requiere reconocimiento no es la identidad femenina, sino la posición de las mujeres como plenas participantes en la interacción social. La falta de reconocimiento, en consecuencia, no significa depreciación y deformación de la feminidad. Significa, por el contrario, subordinación social en el sentido de que se les impide a las mujeres participar como iguales en la vida social. Para solucionar la injusticia hace falta una política de reconocimiento feminista, ciertamente, pero esto no significa política de identidad. En el modelo de estatus, por el contrario, significa una política destinada a superar la subordinación mediante el establecimiento de las mujeres como miembros plenos de la sociedad, capaces de participar a la par que los hombres. Permítaseme que me explique. El enfoque del estatus exige examinar los efectos que los patrones de valor cultural institucionalizados tienen sobre la posición relativa de las mujeres. Sí, y cuando dichos patrones constituyen a las mujeres en pares, capaces de participar a la par que los hombres en la vida social, entonces podemos hablar de reconocimiento recíproco e igualdad de estatus. Cuando, en contraste, los patrones de valor cultural institucionalizados constituyen a las mujeres como un completo otro, excluido e inferior o simplemente invisible, y por consiguiente no les conceden la posición de interlocutores plenos en la interacción social, debemos hablar de falta de reconocimiento sexista y subordinación de estatus. Gracias, Maricruz. Pilar, continúa tú. Voy. En el modelo del estatus, por lo tanto, la falta de reconocimiento sexista es una relación social de subordinación transmitida mediante patrones de valor cultural institucionalizados. Ocurre cuando las instituciones sociales regulan la interacción de acuerdo con normas androcéntricas que impiden la paridad. Ejemplo de ello son las leyes penales que pasan por alto la violación dentro del matrimonio, los programas de bienestar social que estigmatizan a las madres solteras, catalogándolas como parásitos sexualmente irresponsables, y las políticas de asilo que consideran la mutilación genital una práctica cultural como cualquier otra. En cada uno de estos casos, la interacción está regulada por un patrón de valor cultural androcéntrico. En cada uno de ellos, el resultado es el de negar a las mujeres el estatus de interlocutores plenos en la interacción, capaces de participar a la par que los hombres. Vista en referencia al estatus, por lo tanto, la falta de reconocimiento constituye una seria conculcación de la justicia, donde, y como quiera que ocurra, es pertinente una reivindicación de reconocimiento. Pero obsérvese precisamente lo que esto significa. No destinadas a valorar la feminidad, sino por el contrario, a superar la subordinación, las reivindicaciones de reconocimiento pretenden establecer a las mujeres como interlocutoras plenas en la vida social, capaces de interactuar con los hombres como iguales. Pretenden, en consecuencia, desinstitucionalizar los patrones de valor androcéntricos que impiden la paridad entre sexos y sustituirlos por patrones que la fomenten. En general, por lo tanto, el modelo del estatus posibilita una política de reconocimiento no identitaria. Dicha política es aplicable al género, ciertamente, pero también se aplica a otros ejes de subordinación como la raza, la sexualidad, la etnia, la nacionalidad y la religión. Como resultado, permite a las feministas arbitrar casos en los que las reivindicaciones de reconocimiento planteadas en un eje de subordinación chocan con las planteadas en otro. Muy bien. Vemos, digamos, cómo ella define la cuestión del reconocimiento, no desde el punto de vista de identidad, sino que propone definirla desde el punto de vista del estatus, y ella cree que esta definición desde el punto de vista del estatus permitiría también, como vimos en el caso del hijab, poder hacer análisis de cualquier otro tipo de subordinación, no solamente femenino, sino cualquier otro tipo de subordinación dentro de la sociedad. Los siguientes párrafos son la discusión acerca de la hijab. Como creo que no tiene mayor interés después de la discusión que hemos tenido, si os parece bien, nos lo saltamos y pasamos a la página siguiente, al parágrafo 4. Cristina Cirujeda.
Adelante. Integrar la redistribución y el reconocimiento en la política feminista. Consideremos ahora qué implica esto más en general para la política feminista. Como hemos visto, una política feminista de hoy debe ser bidimensional, combinando la política de reconocimiento con la de redistribución. Solo dicha política puede evitar cooperación con el neoliberalismo y que se trunque la agenda feminista. Pero diseñarla no es fácil. No basta con proceder aditivamente como si fuese posible añadir sin más una política de redistribución a una política de reconocimiento. Eso sería tratar las dos dimensiones como si se ocupasen dos esferas separadas. Quedaros con esta frase, ¿vale? No basta con añadir a una política de redistribución una política de reconocimiento. No son dos esferas separadas. Este va a ser el eje de la discusión entre Butler y Nancy Fraser, ¿vale? Adelante. De hecho, sin embargo, distribución y reconocimiento están profundamente imbricadas entre sí. Y la exigencia de redistribución y la de reconocimiento puede aislarse una de otra. Por el contrario, repercuten una sobre la otra de modos capaces de provocar efectos inesperados e indeseados. Considérese, en primer lugar, que las reivindicaciones feministas de redistribución repercuten sobre el reconocimiento. Las políticas redistributivas destinadas a mitigar la pobreza de las mujeres, por ejemplo, tienen consecuencias de estatus capaces de dañar a las supuestas beneficiarias. Por ejemplo, los programas de asistencia pública destinados específicamente a familias encabezadas por mujeres insinúan a menudo que tienen menos valor la crianza que la obtenida de un salario, y las madres que viven de la asistencia social que los contribuyentes. En el peor de los casos, marcan a las madres solteras como parásitos sexualmente irresponsables, añadiendo así la afrenta de la falta de reconocimiento a la desgracia de la privación. En las políticas públicas normalmente van juntas los problemas de reconocimiento con los problemas de redistribución, ¿no? Y la manera en la que se implementan terminan poniendo a favor o en contra la política de reconocimiento, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Un parado cuando cobra su prestación la está cobrando porque es suya y ha trabajado, y la cobra con todo el orgullo del mundo. Cuando cobras una prestación no contributiva, eres un parásito que vive a espaldas de la comunidad, ¿no? Adelante, Cristina. En general, las políticas redistributivas afectan al estatus y a la identidad de las mujeres, así como a su posición económica. Estas consecuencias deben ser tematizadas y analizadas minuciosamente, para que el intento de remediar la mala distribución sexista no refuerce la falta de reconocimiento sexista. Las políticas redistributivas producen falta de reconocimiento sexista cuando la devaluación androcéntrica de los ciudadanos de los cuidados culturalmente dominante matiza el apoyo a las familias encabezadas solo por la madre, dando a entender que reciben algo a cambio de nada. En este contexto, las luchas feministas por la redistribución no pueden prosperar a no ser que vayan unidas a la batalla por el cambio cultural destinadas a revalorizar los cuidados y las asociaciones femeninas que los cifran. En resumen, no hay redistribución sin reconocimiento. Gracias, Cristina. Repito la frase. En este contexto, las luchas feministas por la redistribución no pueden prosperar a no ser que vayan unidas a batallas por el cambio cultural destinadas a revalorizar los cuidados y las asociaciones femeninas que los cifran. En resumen, no hay redistribución sin reconocimiento, ¿vale? Es muy importante esto porque, insisto, va a ser el eje de toda la bronca entre Butler mejor dicho, ni siquiera esto. La mala interpretación de esta cuestión va a ser el eje de la discusión entre ellas, ¿vale? Continúa Pepa Seguí. Adelante, Pepa. Te quito el vídeo, Pepa, ¿vale? Para que se te oiga mejor. Adelante. Lo opuesto, dice, no hay redistribución sin reconocimiento. Lo opuesto es igualmente cierto. Adelante. No se te oye, Pepa, el micro. Pepa. No está. Sí. Se ha ido. El micro, Pepa. Ahí está. Ahora.
A ver, empiezo. Lo opuesto es igualmente cierto. Sin embargo, porque las reivindicaciones de reconocimiento feministas repercuten sobre la distribución. Las propuestas de solucionar los patrones evaluativos androcéntricos tienen consecuencias económicas que pueden perjudicar a algunas mujeres. Por ejemplo, las campañas oficiales para suprimir la mutilación genital femenina pueden tener efectos negativos en la posición económica de las mujeres afectadas, haciéndolas incasables al tiempo que no les garantizan medios de vida alternativos. Las campañas para suprimir la prostitución y la pornografía pueden de igual modo tener efectos negativos sobre la posición económica de las trabajadoras sexuales. Es decir, la esfera redistributiva y la esfera cultural no están separadas en absoluto, están juntas, ¿vale? Y lo que hagas en una tiene efectos en la otra, en el otro ámbito, ¿vale? Continúa. Vale. Por último, las reformas que permiten el divorcio sin determinación de culpabilidad en Estados Unidos han perjudicado económicamente a algunas divorciadas, aunque hayan mejorado el estatus jurídico de las mujeres. En tales casos, reformas destinadas a remediar la falta de reconocimiento sexista han acabado potenciando la mala distribución sexista. Es posible acusar también a las reivindicaciones de reconocimiento de ser meramente simbólicas. Cuando se plantean en contextos de graves disparidades de posición económica, las reformas destinadas a afirmar la peculiaridad tienden a convertirse en gestos vacíos, como el tipo de reconocimiento que pone a las mujeres en un pedestal constituye una parodia de graves prejuicios, no una solución. En tales contextos, las reformas relacionadas con el reconocimiento no pueden prosperar a no ser que vayan unidas a esfuerzos de redistribución. En resumen, no hay reconocimiento sin redistribución. Gracias, Pepa. Las reformas relacionadas con el reconocimiento no pueden prosperar a no ser que vayan unidas a esfuerzos de redistribución. En resumen, no hay reconocimiento sin redistribución. ¿Es posible mejorar el estatus social de las mujeres prostituidas? Sí, por supuesto. Pero tienes que hacer una política redistributiva que les permita colocarlas en una posición de igualdad con el resto de los sujetos de tu comunidad. ¿Vale? Continúa la lectura, estaba leyendo Pepa Seguí, Clara no, que tiene el texto en inglés. Mercedes, la moraleja... La moraleja aquí es que la política feminista exige una visión bifocal. Esto significa mirar simultáneamente a través de las dos lentes analíticamente distintas de la distribución y el reconocimiento. Si dejamos de observar por una de las lentes, correremos el riesgo de distorsionar lo que vemos por la otra. Solo una perspectiva que superponga ambas puede evitar exacerbar una dimensión del sexismo en el intento de remediar la otra. En todos los casos es preciso pensar de manera integradora como en las campañas en pro del valor comparable. En ellas, la exigencia de redistribuir la renta entre hombres y mujeres estaba expresamente integrada con la reivindicación de cambiar los patrones de valor cifrados en el género. La premisa subyacente era que las injusticias sexistas de distribución y reconocimiento están tan complejamente entrelazadas que ninguna de ellas puede solucionarse por completo de manera independiente de la otra. Los esfuerzos por reducir la brecha salarial entre los sexos no pueden prosperar plenamente si manteniéndose completamente económicos no luchan contra los significados sexistas que cifran las ocupaciones en el sector servicios, mal remuneradas como trabajo de mujeres, desprovisto en gran medida de inteligencia y destreza. De igual modo, los esfuerzos por revalorizar rasgos cifrados
en lo femenino como la sensibilidad interpersonal y la crianza no pueden prosperar si al mantenerse como algo completamente cultural no cuestionan las condiciones económicas estructurales que conectan dichos rasgos con la dependencia y la impotencia. Tú quieres, Mercedes, nos dice, tú quieres hacer que los valores femeninos o ahora atribuidos a lo femenino, como la sensibilidad y la crianza, tengan un alto reconocimiento. Bien, reconócele un ingreso universal a las personas que se ocupan de los cuidados y de la crianza, y ya verás tú cómo se pegan los tíos por quedarse en casa a cuidar a... Se pegan por parir. Claro, se pegan hasta por parir, fíjate lo que te digo. Sí. Eso... ¿Cómo dices, Pepa? Jorge, ¿se me oye? Sí, sí. Le estuve leyendo, a ver si lo encuentro y lo paso. No sé si se habrá comentado en alguna sesión, porque últimamente he faltado un par de veces, pero recuerdo un artículo post-confinamiento que hablaban de cómo ahora, durante el confinamiento, había más que nunca hombres haciendo la compra. Ellos iban a hacer la compra y ellas en casa con los deberes o con la casa. Con tal de salir a la calle, ¿no? Con tal de salir a la calle, igual que la gente que sacaba el perro 5 veces en lugar de 3. Sí, sí, sí. Y era muy, bueno, y hablaban de eso, de como que es como una escapatoria, ¿no? Que entonces sí que los veías ahí con su lista de la compra y horas paseando con el carrito. ¿Tú quieres revalorizar lo femenino? Pues ponle también valor mercantil y vas a ver tú qué rápido que lo revalorizas, ¿no? Pero bueno, también aún habrá gente que diga que míralas, están en casa con paga y sin hacer nada. Sí, sí. Sí, pero si tú pones una paga al trabajo, no a la mujer, sí, sí, la cosa cambia, ¿vale? No es darle la paga a la madre, sino a quien haga la función, ¿no? Y entonces la cosa cambia radicalmente. Mira, Pepa. Darle la paga a la madre sería fatal, porque es lo mismo. Fatal. Sí. Pepa, ya que has conectado el micrófono, termina tú el capítulo. ¿De dónde estamos? ¿Yo o la otra Pepa? Tú, Pepa Martínez. Solo un enfoque. Solo un enfoque que corrija la devaluación cultural de lo femenino, precisamente dentro de la economía y en otras partes, puede aportar una redistribución seria y un reconocimiento genuino. En otras partes he analizado otras estrategias para integrar la política de redistribución con la política de reconocimiento. En este artículo he sostenido en términos generales que la justicia de género requiere en la actualidad redistribución y reconocimiento y que ninguno de ellos basta por sí solo. He refutado, por consiguiente, los argumentos que plantean que las preocupaciones del feminismo socialista son incompatibles con las de paradigmas más recientes centrados en el discurso y la cultura. Dejando a un lado las usuales anteojeras sectarias, he propuesto concepciones del género, la justicia y el reconocimiento suficientemente amplias como para abarcar las preocupaciones de ambos campos. Estas concepciones son bidimensionales. Abarcando desde la distribución al reconocimiento, logran comprender tanto los aspectos de clase como los de estatus presentes en la subordinación de las mujeres. Los conceptos aquí propuestos se basan asimismo en un diagnóstico más amplio de la actual coyuntura. Por una parte, he asumido que el género se entrecruza con otros ejes de subordinación de maneras tales que complican el proyecto feminista, y he sugerido formas de resolver algunos de los dilemas resultantes, en especial para casos en los que las reivindicaciones de solucionar una falta de reconocimiento cultural o religioso parecen amenazar con exacerbar el sexismo. Por otro lado, he situado mi enfoque de la política feminista en relación con un giro más amplio, de la redistribución al reconocimiento en los principios elementales de las reivindicaciones. Donde ese giro amenaza con fomentar el neoliberalismo al reprimir la problemática de la justicia distributiva, he propuesto una orientación política bidimensional. Este enfoque mantiene vivos los planteamientos del marxismo, al tiempo que también aprende del giro cultural.
En general, por tanto, el enfoque aquí propuesto proporciona algunos recursos conceptuales para responder a la que, en mi opinión, es la cuestión política clave de nuestro tiempo. ¿Cómo podemos las feministas desarrollar una perspectiva programática coherente que integre la redistribución y el reconocimiento? ¿Cómo podemos desarrollar un marco que integre lo que sigue siendo convincente e inseparable en la visión socialista, por un lado, con lo defendible y atractivo en la visión aparentemente post-socialista del multiculturalismo, por otro? Si no planteamos esta pregunta, si nos aferramos por el contrario a falsas antítesis y equívocas dicotomías disyuntivas, perderemos la oportunidad de imaginar soluciones sociales capaces de corregir los aspectos de clase y de estatus relacionados con la subordinación de las mujeres. Solo atendiendo a enfoques integradores que unan la distribución y el reconocimiento, podremos cumplir las exigencias de justicia para todas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues la semana que viene veremos la respuesta de Butler a este artículo. La bronca tiene su historia, ¿vale? Butler publica El género en disputa, Fraser le contesta con este artículo, bueno, con este artículo no, porque este está reformado, ella le contesta con uno de 1995, que es el que está de base, a la base de este artículo que acabáis de leer, pero más o menos habla de lo mismo. Y Butler le contesta a Fraser con el marxismo y lo meramente cultural, a lo cual Fraser le contesta con el capítulo 7 que viene a continuación. ¿Vale? Sí. Esta es una historia, pero además una historia, chicas, que empieza en el año 90 y acaba en el 98. ¿Y qué discuten con artículos? ¿Se van contestando? No es una discusión. Se van contestando, pero además cada una se toma 2 o 3 años para leer a la otra e intentar entender. Para que os deis cuenta de que no son broncas a la ligera. No. Siéntate que te voy a contestar, ¿no? Y realmente cuando los leamos a todos los artículos, bueno, cuando veamos el conjunto, la sensación que yo he sacado es la de que no hay una correcta lectura entre ellas. Se están sacando las cosas de contexto un poco. De contexto y forzando las interpretaciones. Lo que vosotras decíais, le echabais en cara a Fraser con respecto al psicoanálisis o al lacanismo. Sí, a mí me pareció muy forzado. ¿no? Sí. Que es forzado, que es una caricatura. Bueno, pues al final eso es. Porque cuando vosotras leéis a Fraser, os dais cuenta de la tremenda potencia que hay detrás de este pensamiento. Cuando leéis la crítica de Butler a Fraser, decís, tía, es que eso no lo ha dicho Fraser. ¿Vale? Y cuando leáis lo que dice Fraser de Butler, después de leer a Butler vais a decir, es que eso no lo ha dicho Butler. ¿Vale? Es decir, es como que está forzado el análisis. De todos modos, sea cual sea la opinión que os llevéis, creo que vais a disfrutar mucho de la belleza literaria y de la profundidad de los textos, y creo que vais a aprender mucho, independientemente ya de que, bueno, opinéis lo que opinéis cada una de vosotras al respecto. Jorge, una orientación pedagógica para las que no nos hayamos leído ni el artículo que pasaste de Butler ni el de Nancy, ¿cuál es el orden? ¿Quién contesta a quién de estos dos textos? El orden. ¿Primero leerías el capítulo 7 o el texto de Fraser? Primero el de Butler. Vamos a leer a Butler, sí. Lo digo para que, como yo no me lo había leído aún, primero leer a Butler. Sí, pero lo vamos a leer juntas al artículo de Butler, ¿vale? Es decir, lo vamos a leer juntas, lo vamos a discutir, por eso nos lleve las sesiones que nos lleve, ¿qué más da? Si ya estamos pringados hasta las cejas en todo esto, ¿no? Y vamos a disfrutarlo, porque así como el de Kristeva eran artículos muy duros y muy difíciles de leer, yo creo que el de Butler no, creo que el de Butler se entiende perfectamente, es un texto brillante, poderoso, que merece la pena mucho leerlo, ¿no? Pero antes de eso, os voy a hacer una introducción al
al género en disputa, para que sepáis de dónde viene el asunto, y os voy a poner un vídeo donde una filósofa española de la Universidad Complutense precisamente presenta no este libro, sino un libro que sacó Traficantes, en el que están los 3 artículos juntos, como la disputa Butler-Fraser, ¿no? Y ella hace el prólogo y en el vídeo es la presentación del libro. Y lo hace bastante bien, son 20 minutos o 30 minutos, donde la mujer hace una exposición bastante muy butleriana, esta es anti-Fraser, ¿no? Pero bueno, viene bien también para oír del otro lado, y creo que puede ser una buena introducción. El género en disputa, este vídeo, y luego leemos el artículo de Butler para ver no lo que dicen que dijo, sino lo que dijo, ¿no? Pues vamos a leerlo, ¿no? A ver qué pasa. Os invito a ese... Jorge, Y a entenderlo. Sí. ¿Puedes, por favor, compartir también lo que has compartido hoy? El resumen de los últimos puntos. Ah, no, lo que has compartido hoy. No lo tenéis. Ah, vale. No. Sí. Ah. Bueno, da igual, pero sí lo tenemos, pero lo vuelves a compartir. Pues será que me he debido perder. Lo paso al WhatsApp, ¿vale? Gracias. Venga. Buena semana, chicas. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.